ir avanzando en nuestro contenido, ¿sí? Y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca del cristianismo, ¿no? Como ustedes saben, el cristianismo prácticamente es una de las religiones más grandes y más antiguas que tiene el mundo, ¿no? Si recordamos un poquito el personaje que dio paso, ¿sí?, al nacimiento del cristianismo, ¿cómo se llamaba? Jesús. Jesús, excelente, ¿no? Muy bien, con el nacimiento y según lo manifestado en la Biblia, destaca de Jesús que era el Mesías. ¿Qué significa el término Mesías? Era el Salvador que es enviado por Dios. Excelente, muy bien, el enviado de Dios, ¿no? Que prácticamente con su aparecimiento, ¿sí?, se redacta una serie de acontecimientos, ¿no? Desde su nacimiento, hablamos los milagros que él realizó, su muerte y el legado que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Cuando nosotros hablamos del cristianismo, hablamos también de una religión que al día de hoy tiene bastante aceptación en la sociedad, ¿no? Y justamente una imagen simbólica del cristianismo es la cruz, ¿no? Y como ustedes saben, el libro más importante del cristianismo viene a ser la Biblia, Biblia. ¿sí? Obviamente aquí tenemos lo que son algunas imágenes que representan pues la cruz, hablamos también un poco acerca de la muerte, sí, de Jesús y sobre todo pues el personaje emblemático, ¿no? Catalogado directamente como el Hijo de Dios, ¿no? Y según la tradición de la Biblia destaca de que Él vino pues para curar nuestros pecados, para salvarnos y eventualmente pues comenzar una nueva etapa, ¿no? Que prácticamente está establecido dentro de la Biblia como tal, ¿no? Muy bien, el cristianismo. ¿Me ayuda por favor la señorita Rosita Jiménez, por favor? Ya, Licen. El cristianismo surgió del judaísmo, por ello es que se hace necesario escudriñar en el mundo político religioso judío con el fin de encontrar los comienzos del cristianismo. En tiempos helénicos, el pueblo judío había disfrutado de considerable independencia bajo los gobernantes seleucidas. El contacto de los romanos con los judíos comenzó en el año 63 a.C. y alrededor del año 6 de nuestra era. Judea se convirtió en una provincia puesta bajo el mando de un procurador romano. Sin embargo, continuó la intranquilidad aumentada por las divisiones entre los mismos judíos. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos del nacimiento del cristianismo, de cierta manera tiene raíces del judaísmo, ¿no? Si bien es cierto, se establece que el judaísmo fue la primera religión monoteísta del mundo y prácticamente tanto el cristianismo como el islamismo, que son religiones a la par, en este caso, que surgieron después de que el judaísmo ya tenía algunos años, eventualmente comparten algunos ritos, algunas tradiciones que en este caso pues lo siguen implementando el día de hoy, ¿no? La gran diferencia es que ellos, cada uno de estos grupos religiosos, interpretan al mundo a su manera, ¿no? Aquí también podemos establecer que los romanos como tal tuvieron un contacto con los judíos en el año 63 antes de Cristo, ¿no? Prácticamente en la provincia o en el territorio de Judea. Judea prácticamente era un territorio bastante grande, bastante fuerte, bastante comercial, ¿no? Por ende, los romanos en su momento lograron conquistar estos territorios, ¿no? Aquí tenemos pues la imagen, ¿sí?, del personaje de Jesús crucificado, ¿no? Aquí lo podemos observar. También podemos hablar un poquito de la imagen que representa la Santa Trinidad, ¿no? Según la religión cristiana. Jesús, Dios y el Espíritu Santo, ¿no? Aquí también podemos hablar de una imagen en donde está Jesús y los discípulos. Jesús, ¿cuántos discípulos llegó a tener? 12. 12. 12 discípulos, muy bien. De los 12 discípulos, según la tradición cristiana, uno de ellos lo traicionó. ¿Cómo se llamaba? Judas. 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 Judas, excelente.
Judas lo traicionó simbólicamente, sí, hablando al día de hoy, con un beso en la mejilla, ¿no? Obviamente para poder, en este caso, capturarlo por el tema de que Jesús movía grandes masas y eventualmente el Imperio Romano, sí, prácticamente consideraba en su momento a Jesús como un personaje que podría pues traer caos al imperio como tal, ¿no? Si bien es cierto, el cristianismo habla de la vida, sí habla de los valores humanos, habla de la compasión, habla de la libertad, ¿no? Cosa que para aquellos años los romanos obviamente esclavizaban a todas las personas en donde capturaban los territorios, ¿no? Y eso eventualmente, pues, a los emperadores, a los procuradores, prácticamente no les veía bien, ¿no? Muy bien, yo le voy a dar lectura, por favor. Los saduceos pugnaban por una fidelidad rígida a la ley hebrea, rechazaban toda posibilidad de inmortalidad personal, estaban a favor de la cooperación con los romanos. Los fariseos seguían rigurosamente al rito judío y aunque deseaban liberar a Judea del control romano, no apoyaban los medios violentos para alcanzar esta meta. Los esenios eran una secta judía que vivía en la comunidad religiosa cerca del Mar Muerto. Bien, si bien es cierto, cuando apareció el cristianismo, prácticamente cada uno de estos grupos, los saduceos, los fariseos, hablamos de los esenios, prácticamente manejaban sus propias religiones como tal, ¿no? Y cada uno de ellos eventualmente pues lo expandía, lo mencionaba y compartían bastante similitud con el judaísmo, ¿no? Aquí tenemos, bueno, la imagen de Jesús, ¿sí? Aquí directamente representa el momento agónico con el cual él participó cuando fue directamente acusado por parte del procurador romano. ¿Cómo se llamaba el procurador romano que acusó a Jesús? Poncio Poncio Pilato. Pilato. Poncio Pilato, muy bien, y eventualmente pues es una imagen de cómo él tuvo que llevar la cruz, ¿no? Y aquí tenemos una imagen también simbólica en la cual Jesús está compartiendo con las personas en general, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita, ¿me ayuda por favor el señor Wilmer Angamarga, por favor? Buenos días, dice. ¿Cómo está? Muy buenos días. Cristianismo, tal y como revela en los pergaminos del Mar Muerto, una colección de documentos descubiertos en 1947, los esenios, al igual que otros judíos, esperaban un Mesías que salvaría a Israel de la opresión, anunciaría el reino de Dios y establecería el verdadero paraíso en la tierra. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Ahora, si nosotros hablamos del cristianismo, prácticamente destaca un objetivo bastante fuerte, ¿no? La llegada directamente de el Mesías, ¿no? El Mesías, el Hijo de Dios, que prácticamente llegaría pues a salvar a la humanidad, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos detallar, ¿no? Que parte del objetivo de Jesús era pues crear el paraíso en la tierra, ¿no? Aquí podemos ver imágenes en donde Jesús está compartiendo pues con sus peligreses, enseñándoles directamente la voluntad de Dios. Aquí podemos ver directamente una representación simbólica, ¿no? Hablando directamente de la última cena, ¿no? Aquí lo podemos observar junto a sus discípulos en general, ¿no? Bueno, y aquí también podemos hablar de otro grupo importante, de los celotes como tal, ¿no? Prácticamente aquí podemos establecer de que era un grupo extremista, por decirlo así, ¿no? Que ellos buscaban la manera de derrocar al imperio romano. Sin embargo, ellos hicieron un montón de revueltas, lucharon un montón de veces en contra de los romanos, sin embargo, no lograron pues liberarse, ¿no? Y el templo de Jerusalén prácticamente fue destruido en el año 66, ¿no? Y aquí también podemos establecer de que ellos mantenían otra religión, ¿sí? Era una secta judía, por decirlo así, que eventualmente quería pues separarse de los romanos como tal, ¿no? Y a pesar de todas estas peleas, crisis entre los grupos, justamente con el nacimiento de Jesús da el gran paso a esta nueva religión, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Narcisa Rendón? ¿Estamos ahí?
Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Muy Surgimiento, buenos días. surgimiento del cristianismo. En medio de la confusión y los conflictos de Judea, Jesús de Nazaret comenzó su predicación pública. Jesús creció en Galilea, importante centro de los militantes celotes. El mensaje de Jesús básicamente era muy simple. Dio seguridad a sus camaradas judíos de que no intentaban minar su religión tradicional. No piensen que he venido a abolir las leyes o los profetas. No he venido a arbolíos, sino a darles cumplimiento. De acuerdo con Jesús, lo importante no era el rígido fanatismo de la letra de la ley y el sometimiento a las reglas y las prohibiciones, sino la transformación de lo íntimo de las personas. Así, en todos los casos, haz a los demás lo que te gustaría que otros te hicieran, porque esto resume la ley y los profetas. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí directamente nos habla del nacimiento de Jesús, ¿no? ¿Dónde nació Jesús? Galilea. Nazaret. En Nazaret. Nazaret, ¿O Galilea. Belén? En Belén, Belén. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, cuando hablamos de los territorios de Galilea, de Nazaret, hablamos también de estos territorios en donde prácticamente estaban en control de los celotes como tal, ¿no? Y como ustedes saben, el nacimiento de Jesús prácticamente dio una serie de cambios, ¿no? En el Antiguo Testamento nos hablaban directamente de que a futuro aparecería, pues, el Mesías como tal, ¿no? Y aquí podemos establecer que los mensajes de Jesús prácticamente eran bastante fáciles de entender, ¿no? Por ejemplo, él decía prácticamente de que él había llegado a dar cumplimiento a los objetivos de Dios, darle cumplimiento a lo que los demás profetas los habían directamente mencionado años atrás, ¿no? Aquí también podemos hablar en este caso de que él mantenía lo que son respetos del cuidado de la vida, de la compasión, de la solidaridad. Hablamos también de la empatía, ¿sí? Que prácticamente eran valores que destacan los seres humanos, ¿no? Entonces, prácticamente él era una persona que compartía su conocimiento con los profetas como tal, ¿no? Y eventualmente aquí podemos establecer de que prácticamente con su nacimiento y a medida que él iba creciendo, realizaba pues múltiples milagros, ¿no? Aquí también podemos hablar de la última cena, una imagen representativa con los 12 apóstoles, con la población y con la representación directa de Jesús, ¿no? Miren, también una característica principal destaca atrás de su cabeza la imagen de la cruz como tal, ¿no? Muy bien, ¿sí? Aquí directamente también podemos hablar que los mensajes de Dios prácticamente establecidos en la Biblia eran muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza, ¿no? También nos habla de los mandamientos, ¿no? Jesús, ¿qué mandamiento nos dejó? No matar, no robar. 10 mandamientos. 10 mandamientos de Hollis. Los 10 mandamientos, ¿será que dejó Jesús o Moisés? Fue Moisés. Moisés. Fue Moisés. Fue Moisés. Moisés. Muy bien. Si bien es cierto, Moisés recibió 10 mandamientos, pero Jesús dejó uno cuando él llegó. ¿Cómo se llamaba o qué decía el mandamiento de Jesús? No matar, Amar a no Ese no Dios era el sobre que robarás. todas las decía, cosas. ama a tu Ya, prójimo casi, como a ti casi. mismo, creo que era. Algo del Excelente. Bien. Ama al Señor tu Dios, o prácticamente él decía que ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, prácticamente él daba lo que son ritos, ceremonias, destacando los valores del ser humano, ¿no? Si prácticamente los romanos como tal, sí, mantenían una religión bastante dura, que prácticamente siglos atrás destacaban los dioses de los griegos, ¿no? Pero sin embargo, al nacimiento de Jesús, él expresaba lo que era una compasión por las demás personas, ¿no? Y eso llegó en su momento a tener bastante aceptación por las personas, ¿no?
Y poco a poco, en este caso, a medida de que Jesús iba creciendo, a medida que los milagros se iban dando, prácticamente la gente empezó a considerarlo como el Hijo de Dios, ¿no? Jesús, ¿qué tipo de milagros hizo Jesús? Resucitar a los Resucitaba, muertos, curaba a los Y el agua enfermos. misma. sacar a los demonios de las personas, también curar a los leprosos. Ya, muy bien, excelente. Curar ¿Qué a los ciegos. más? Ya, muy bien, a los ciegos, excelente. Sí, si bien es cierto, pues al día de hoy y dentro de lo mencionado en la Biblia, destacan una serie de milagros que Jesús hizo, sí, prácticamente en favor de la humanidad, de la población en general, ¿no? Y poco a poco, pues, fue conocido como el Hijo de Dios. Y en algunos momentos prácticamente destacaba que Jesús mencionaba de que su reino no es de este mundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir mi reino no es de este mundo? No iba a ser un rey que reine cosas materiales en la tierra. Ya, muy bien, excelente. Entonces, prácticamente él Divino. decía que él gobernaba, ¿sí? Pero no directamente en la tierra, sino en otro sitio bastante importante, ¿no? Y como ustedes saben, prácticamente después de que Jesús llegó a tener bastante aceptación, llegó a tener lo que es bastante apoyo de la población romana, ¿sí? Eventualmente los procuradores, en este caso, empezaron a temer a Jesús, ¿no? Que en su momento, pues, obviamente lo mantenían con una tolerancia, pero después, al darse cuenta de que Jesús empezó a ganar bastante popularidad, mucha gente lo empezó directamente a seguir, ellos prácticamente temían una revuelta dentro del imperio, ¿no? Y por ende, pues, lo mandaron, lo acusaron y lo sentenciaron también, ¿no? Por ejemplo, Jesús, ¿cómo fue que murió? Crucificado. Crucificado. Claro. Crucificado. Excelente. ¿A qué edad murió Jesús? 33 A los años. 33 10 años. años. Excelente, muy bien. A los 33 años, ¿no? Entonces, miren, fue una vida, por decirlo así, un poco corta y eventualmente, pues, Jesús fue ajusticiado, en este caso, por los romanos, ¿no? Aquí también podemos hablar, ¿sí? Que prácticamente aparecieron nuevos términos, ¿no? Por ejemplo, ungido, Cristo en griego como tal, ¿no? Si bien es cierto, Jesús prácticamente fue juzgado, fue crucificado, ¿no? Y él dejó algunas palabras en su lecho de muerte, ¿no? Y una de las palabras más simbólicas que destacamos fue el término en latín que mencionaba, lemmi levictaré, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y fueron algunas expresiones que Jesús lo hizo a medida que estaba falleciendo, ¿no? Justamente Jesús se planteaba, ¿sí? Que él prácticamente con su muerte nos iba pues a librar de los pecados cometidos, ¿no? Y a su vez, él también iba a regresar de la muerte, ¿sí? Entonces, según la Biblia, mencionan de que Jesús resucitó. ¿A los cuántos días resucitó Jesús? A los 3 Al días. tercer día. A los 3 Al días. tercer día. Al tercer día. Excelente, muy bien. Al tercer día como tal, ¿no? Y obviamente cuando los apóstoles se acercaron a su tumba y lograron observar de que su cuerpo no estaba, y obviamente pues se menciona de que Jesús conversó con ellos y ascendió otra vez al cielo como tal, ¿no? Y eso eventualmente catalogó con una manera de que el cristianismo empezó a decir de que Jesús regresaría por una segunda ocasión, ¿no? Y obviamente cuando regrese prácticamente todos seremos juzgados dentro de lo que menciona la Biblia, ¿no? Ahora, el movimiento religioso dentro del judaísmo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita Vilma Pineda, por favor? Buenos días, Liz. ¿Cómo está? Muy buenos días. Movimiento religioso dentro del judaísmo. El cristianismo comenzó como un movimiento religioso dentro del judaísmo, y así lo consideraban las autoridades romanas durante muchas décadas. Aún la tradición afirma que uno de los discípulos de Cristo, Pedro, fundó la iglesia cristiana en Roma, el personaje más importante de los primeros tiempos del cristianismo.
Después Jesús fue Pablo de Tarso. Pablo se acercó a los no judíos y transformó el cristianismo de una secta judía en un movimiento religioso más amplio, llamado el segundo fundador del cristianismo. Pablo fue un judío, ciudadano romano, muy fluido por la cultura griega helenística. Creía que el mensaje de Cristo debería ser predicado no solo a los judíos, sino a los gentiles, los no judíos. Pablo fue pionero en la fundación de comunidades cristianas a todo lo largo de Asia Menor y en las costas del mar Egeo. Excelente, señorita. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí hablamos un poquito de los discípulos de Jesús como tal, ¿no? Por ejemplo, de entre todos los discípulos, ¿cuál es el discípulo más cercano a Jesús? Pedro. Pedro, Licen. Excelente, muy bien, Pedro, ¿no? ¿De qué murió Pedro? Sí, ¿no? ¿De qué falleció o cómo asesinaron a Pedro? ¿No fue crucificado también, Licen? Ya, muy bien, excelente, ¿no? De cierta manera, el tipo de crucifixiones que realizaban, ¿sí? Prácticamente en forma de castigo muy fuerte, era también conocido como el martirio de Roma. ¿Cuál era el martirio de Roma? Prácticamente era crucificar a una persona, pero de manera inversa. No sé si hemos visto películas de terror, imágenes, cortometrajes de miedo, en la cual menciona de que un crucifijo, sí, prácticamente gira y pues se pone invertido. ¿Lo hemos visto alguna vez? Sí, yo Sí, creo que en el sí. exorcismo, Con algo la así. cabeza para abajo, Licen. Excelente, muy bien. Con el rostro directamente para abajo y la cruz directamente se inclina, ¿sí? A eso se le conoce como el martirio de Roma, ¿sí? Morir directamente crucificado, pero de una forma inversa, ¿no? La mayoría de los apóstoles de igual manera fueron perseguidos por los romanos y prácticamente el cristianismo tuvo que esconderse por la persecución, ¿no? Y aquí de poco a poco, ¿sí? Siglos después, prácticamente el cristianismo tomó bastante relevancia en el mundo, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos hablar de otro personaje importante, Pablo. Si bien es cierto, Pablo también es conocido como el segundo fundador del cristianismo, ¿no? Porque prácticamente él logró acercarse a grupos que no eran religiosos, a sectas que prácticamente no eran judías y establecieron lo que es el amor al cristianismo, ¿no? Aquí también podemos establecer que prácticamente Pablo dio lo que es una serie de enseñanzas que Jesús pues en su momento lo había indicado, ¿no? Como ustedes saben, Jesús al momento de ascender, y según tradición de la Biblia, destaca de que él mencionaba de que lleven la buena noticia pues a todo el mundo, enseñen lo que yo les he enseñado y prácticamente pues logren compartir la enseñanza y el amor de Dios en general, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de que Jesús se convierta en nuestro Salvador, ¿no? Miren, bueno, aquí tenemos algunas imágenes simbólicas cuando Jesús prácticamente fue bautizado. ¿Por qué personaje fue bautizado Jesús? Juan el Bautista. Por Juan Bautista. Juan el Bautista. Excelente, muy bien, Juan el Bautista. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes con los apóstoles, en donde prácticamente logramos establecer las enseñanzas de Jesús como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos hablar de una serie de enfrentamientos, una serie de persecuciones, ¿no? Porque en su momento los romanos, después de la muerte de Jesús, consideraban de que cualquier mal, cualquier enfermedad, cualquier guerra, prácticamente era atribuida directamente a los cristianos, ¿sí? Y eventualmente pues empezaron las persecuciones como tal, ¿no? Aquí también tenemos algunas imágenes, miren, en donde destaca lo que es la crucifixión de Jesús, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo Jesús prácticamente murió y obviamente destaca el sufrimiento de su madre. ¿Cómo se llamaba la madre de Jesús? María. María. María, muy bien, excelente. Los primeros cristianos, me ayuda por favor en la lectura. El señor o la señorita, me ayuda por favor el señor
Señor, perdón, Samuel de la Cruz, por favor. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Primeros cristianos. Muchos de los primeros cristianos provenían de las filas de los judíos helenizados y de las poblaciones del Oriente de habla griega, pero en los siglos 3 y 4 un creciente número de seguidores hablaban latín, una traducción latina del Nuevo Testamento, escrito originalmente en griego, aparecida poco después del año 200, ayudó a este proceso. Los grupos de primeros cristianos se reunían al atardecer en casas privadas para compartir una comida comunal, llamadas ágape o banquetes de amor, y para celebrar lo que llegó a conocer como el sacramento de la Eucaristía o Cena del Señor, celebración comunal de última cena de Cristo. Mientras comían, Jesús como pan lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Excelente, señor. Muchísimas gracias. 10. Muy bien. Ahora nosotros también podemos palpar, ¿no? Que prácticamente la mayoría de los profetas practicaban las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y una de las enseñanzas simbólicas que al día de hoy todavía se practican fue prácticamente cuando comparten lo que es el pan en general, ¿no? Hablando directamente de tomar, comer, este es mi cuerpo y mi sangre, que ha sido derramada para limpiar nuestros pecados, ¿no? Y eso, obviamente, puede ser una forma de interpretar lo que Jesús en su momento lo había mencionado con sus discípulos en general, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos palpar, en este caso, que la mayoría de los seguidores de Jesús hablaban el idioma de el latín, ¿no? Que en el caso de Jesús, prácticamente él hablaba el idioma del arameo, ¿sí? Que también era una religión prácticamente bastante importante de aquel entonces, ¿no? Si bien es cierto, nosotros cuando nos acercamos a la iglesia, cuando tenemos el tiempito necesario, si somos religiosos, eventualmente todas estas enseñanzas prácticamente lo destaca en la misa, ¿no? Aquí también podemos ejercer de que la iglesia como tal prácticamente logró surgir a medida de que la persecución de los romanos como tal prácticamente fueron deteniéndose, ¿no? Aquí tenemos pues a los primeros profetas, aquí tenemos directamente la persecución a los cristianos y aquí directamente tenemos cómo los procuradores, especialmente los romanos, juzgaban a los cristianos, ¿no? Muy bien, aquí tenemos pues una serie de enseñanzas por parte de Jesús, ¿no? Si bien es cierto, Jesús prácticamente se convirtió en el eje simbólico del cristianismo con los 12 apóstoles, con los milagros que él realizó, ¿no? Y obviamente podemos establecer de que Jesús prácticamente es considerado como el Hijo de Dios, ¿no? Dentro del cristianismo prácticamente se espera que Jesús regrese en la segunda venida, ¿no? En el cual dice que prácticamente todos seremos juzgados, ¿no? Y dentro del cristianismo nos hablan de que si las personas lograron tener un buen comportamiento en vida, ¿a dónde van a ir después de que, en este caso, nosotros directamente ya no estemos en este plano terrenal? Al cielo. Cielo. Primero al Ya, purgatorio. muy bien. Excelente. Si, por ejemplo, nosotros fuimos unas malas personas en vida, después de nuestra muerte, ¿a dónde iremos? Al infierno. Al infierno. Al infierno. Excelente, muy bien. Ahora, ¿será que existe el purgatorio? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo Con que eso no sí. se Sí, sabe, muy- profe, porque son, la iglesia mismo, pues, bueno, dice cosas que nos hace pensar que sí existiría, pero yo creo que a ciencia cierta no sabemos. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, prácticamente los
romanos, sí, en su momento, trataban de ocultar todas las enseñanzas, en este caso de Jesús o de la Biblia, ¿no? Pero el día de hoy podemos establecer una serie de normativas que establecen que si nosotros nos portamos bien, directamente iremos al cielo. Y obviamente si tenemos un mal comportamiento en vida, prácticamente iremos al infierno, ¿no? El purgatorio prácticamente es un departamento, por decirlo así, en donde van las almas que prácticamente no son tan corruptas, ¿no? Esperando directamente alguna purificación, ¿no? Pero prácticamente son formas de establecer directamente el alma o el sufrimiento o la bendición en su momento que nosotros vamos a tener, ¿no? Ahora, si bien es cierto, Pablo, Pedro, hablando directamente de los más simbólicos personajes, mencionaban prácticamente de que todo el mundo era pecado, ¿sí? Pero nosotros, si nos apegábamos a las enseñanzas de Jesús, leíamos la Biblia, tratábamos de ser buenas personas, eventualmente pues tendríamos la salvación, ¿no? Aquí también tenemos lo que es un poco destacando lo que es la ayuda del Imperio Romano. Acá, una vez que persiguieron a la mayoría de los cristianos y prácticamente ellos consideraban pues que toda esta religión se había terminado, justamente cuando el Imperio Romano empezó a tener la gran división por parte de Teodosio, prácticamente se logró dar un cambio a la estructura, ¿no? Y en su momento lograron pues apoyar al cristianismo como tal, porque obviamente ya no veían como en los ojos a los dioses griegos y eventualmente pues aceptaron el cristianismo, ¿no? Prueba de eso es que prácticamente cuando nace el Imperio Bizantino, Justiniano obligó a todo el mundo a pertenecer al cristianismo. Entonces él decía que todas las personas que ingresen al territorio tienen que ser cristianas en general, ¿no? Y obviamente también mencionaba el cuidado que debemos tener directamente con las personas, pero a pesar de ello, todavía la esclavitud seguía existiendo como tal, ¿no? Y en fin, nosotros podemos hablar de que el cristianismo al día de hoy sigue siendo una de las religiones más grandes, más antiguas del mundo, ¿no? Con sus propias creencias, tradiciones, ritos, ¿sí? Y en este caso también podemos palpar que es una que tiene bastante aceptación en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el día de hoy podemos verificar, ¿no? De que existe pues una gran cantidad de religiones. También podemos verificar que al día de hoy no todos comparten una religión establecida, sino que cada uno pues puede elegir la que más le parezca, ¿no? Pero el cristianismo dentro de la sociedad en general sigue jugando un papel fundamental, ¿no? Ahora, si yo preguntara, ¿quién de todos nosotros no es bautizado? Yo no soy bautizado. Ya, muy bien. ¿Quién más? Yo, Listen, también. Ya, muy bien, excelente. Entonces, bien, a pesar de que nosotros, sí, podemos tener una libertad religiosa, de las 20 personas que nos encontramos en este momento, solo 2 personas no han sido bautizadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría directamente contamos con un pensamiento, tenemos lo que es una fe religiosa, ¿no? Y eso es una libertad que tenemos al día de hoy, ¿no? Sin embargo, el cristianismo pues sigue creciendo con el pasar del tiempo y obviamente comparte lo que son valores, comparte lo que son éticas en compromiso y tratar de fortalecer el amor en la sociedad en general, ¿no? Muy bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Dice, por no ser bautizado me voy al infierno. Sí, dígame. O sea, si yo no soy bautizado, ¿me voy al infierno o no? Bueno, ahí sí depende directamente lo que nos mencione en la Biblia, ¿no? Bueno, en la Biblia claramente nos dice de que si nos bautizamos, tenemos el amor, la compasión y de Dios en su momento, ¿no? Pero considero de que, como lo dice en la Biblia, el amor de Dios pues no tiene límites y creo que todos siempre vamos a estar con Él, ¿no? Independientemente si nos bautizaron o no nos bautizaron y aquí destaca directamente lo que es la fe en Dios, ¿no? Pero en fin, ya directamente, como ustedes saben, depende de cada uno de nosotros.
¿no? Muy bien. Ahora, si son por nuestros pecados, ¿será que todos nos vamos al cielo? No, Lizzy. No, ya no, listen, ahí sí ya. No. Ya. Nada, dice. Estamos jodidos. Excelente. Entonces, prácticamente nos vamos a encontrar en el infierno. No, mentira, todos vamos a ir al cielo, así que todavía tenemos tiempo de comportarnos bien, ¿no? Excelente. Entonces, miren, prácticamente pues podemos establecer de que esa postura, sí, hablar del cielo, del infierno, sí, prácticamente es una normativa de conducta que nosotros tenemos que tener, ¿no? Sin ser religiosos, ¿sí? Muy bien, como ustedes saben, sí, ya les voy a compartir pantalla en este caso, en donde vamos a trabajar en nuestro portafolio también, ¿no? Miren, aquí podemos observar, sí, en la página, ya les voy a compartir, por favor, ¿no? Muy bien, en la página número 32, ¿no? Aquí tenemos lo que es un cuestionario, una actividad, ¿sí? Que la vamos a ir respondiendo rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en el taller 1 nos dice, señale el círculo de la respuesta correcta. ¿Cuál fue el iniciador del cristianismo? Jesús. Muy bien, Pedro. excelente. Aquí está la respuesta, ¿no? 2. ¿Qué personaje fue el impulsador del cristianismo? Pablo. Pedro. Pablo. Pedro. Pablo, muy Ah. bien, ¿sí? Excelente. Nosotros podemos hablar de dos personajes aquí. Tanto Pablo como Pedro jugaron bastante importancia dentro del cristianismo, ¿no? Pedro, como ustedes prácticamente fue el personaje más cercano a Jesús y en donde pues al día de hoy se considera que se construyó la iglesia de el Vaticano como tal, ¿no? Aquí se lo dice impulsador a Pablo porque prácticamente él llegó a diferentes pueblos, ¿sí? Que prácticamente no tenían ritos y eventualmente los estableció el cristianismo, ¿no? 3. ¿Qué emperador romano consideró el cristianismo como religión oficial? Teodicio. Teodicio. Teodosio. Ya, muy bien. 4. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan, ¿no? Primera afirmación. El catolicismo surgió del judaísmo. Por ello es que se hace necesario escudriñar en el mundo político religioso judío con el fin de encontrar los comienzos del cristianismo. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Excelente. 2. El cristianismo creció poco a poco en el primer siglo, se arraigó en el segundo y no se difundió en el tercero. ¿Verdadero o falso? Falso. Excelente, falso, muy bien. Las mujeres cristianas practicaban la nueva religión en su propia casa y predicaban sus convicciones ante otras personas en sus aldeas. Muchas otras murieron por su fe. ¿Verdadero o falso? Ahí creo que es verdadero, Lizzy. Verdadero. Verdadero. Creo. Excelente, es verdadero. Muy bien. Después de Constantino, los emperadores fueron cristianos, con excepción de Juliano en el año 360 y 363, quien trató brevemente de restaurar la religión politeísta greco-romana tradicional. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, excelente, ¿no? Y aquí tenemos pues una imagen prácticamente donde destaca la resurrección de Jesús, ¿no? Y bueno, pues también nos dice completar, observe la imagen de Cristo y describa lo que transmite al verla, ¿sí? Y obviamente pues es en la partecita de abajo, ¿ok? Bien chicos, nos quedamos hasta ahí, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, cuídense mucho. Lindo día, Gracias, profe. Lizzy. Que Gracias, pase bien. Lice. Hasta luego, Luis.